En este episodio nos acompaña Eduardo Borgoñón, contador público nacional por la Universidad Católica, con una destacada trayectoria en el sistema financiero, el mercado de capitales y en el ámbito empresarial. Actualmente es presidente de CIE, una empresa vinculada a sectores estratégicos como la industria, la energía, la infraestructura y la logística. Hoy conversaremos con él sobre su trayectoria profesional, liderazgo empresarial y desarrollo productivo del Paraguay. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? No, gracias por la invitación. Bueno, hablando un poco acerca de, arrancando ya con un poco con tu trayectoria, vos pasaste por... Cero protocolo. por varias empresas que tuvimos ya en el país, ¿verdad? Te quiero preguntar, vos te recibiste contador público en la Universidad Católica. Correcto. A partir de ahí estuviste en el sistema financiero, presidiste la casa de bolsa de Asunción que tenemos también acá. La bolsa de valores de Asunción, correcto. La bolsa de valores. Hoy está en una empresa de otra parte de la industria. ¿Cómo conectaste todos esos varios rubros que vos fuiste pasando con recibirte de contador propiamente dicho, verdad? Bueno, un poco lo que hablamos hace poco en un evento al cual fui invitado también. Yo tengo la filosofía de que la carrera universitaria no define claramente en qué rubro vas a trabajar, ¿verdad? Es más, cuento yo una historia que yo habiéndome recibido del colegio. Mi mamá me llamó en febrero, yo de viaje, mi mamá me llamó en febrero y me dijo, bueno, Edu, decidite, algo tenés que estudiar, ¿verdad? Y yo no tenía idea, no tenía una vocación marcada, como de repente puede tener un arquitecto, el médico, por ejemplo, tiene una vocación muy marcada, una vocación de servicio, una carrera muy exigente. Y yo no tenía una vocación marcada. Entonces, lo primero que dije, bueno, voy a inscribirme en alguna carrera transversal, una carrera contable, administrativa, económica, que me permita desarrollarme en algún momento. En varios sectores. En varios sectores, ¿verdad? Bueno, y eso fue lo que hice. Pero por otro lado, yo digo siempre que a los 18, 19 años, cuando te recibís del colegio, es muy difícil que vos determines o definas dónde te vas a desarrollar profesionalmente y no sabes qué te va a deparar la vida también. O sea, al final uno puede tener una muy linda planificación, pero la vida puede no acompañarte. Entonces, en ese sentido, hay ejemplos. ¿Verdad? Siempre cuento de que hay un médico que le compone músicas y se ganó la vida componiendo música. Quique Santander, el cuento, el nombre, una persona famosa, se dedica a componerle música a Luis Miguel, a Cristian Castro, ¿verdad? Y así se realizó profesionalmente, ¿verdad? Y le va muy bien. Hay mucha gente, hay muchos ingenieros civiles que trabajan en el sistema financiero, ¿verdad? O sea, hay gente que se dedica a industrias que no necesariamente son propias de la carrera que eligió seguir. Entonces, nada, al final de cuentas, son herramientas. La carrera universitaria es una herramienta entre muchas otras que uno necesita para su desarrollo profesional. A mí me sirvió, la contabilidad me sirvió como una base. Al final de cuentas, todo emprendimiento va y cae en una administración. Claro, tiene una parte contable sí o sí. Tiene una parte contable administrativa, pero hoy las carreras, o sea, la carrera contable, y sé que tuvo muchas modificaciones también en la malla curricular, pero la carrera contable es una carrera ya muy completa, o sea, incluye marketing, incluye producción, incluye costo, o sea, no solamente sentarse a hacer la contabilidad. El balance propiamente dicho como eso. Así mismo. Entonces, es una herramienta que me sirvió a mí. Yo tengo algo de lo cual me arrepiento es no haber continuado mis estudios. Yo no tengo un masterado, no tengo un posgrado. Le di mucho más valor a la experiencia laboral que a la académica. Es una de mis debilidades. No con esto estoy diciendo que hagan eso, ¿verdad? Sino que yo reconozco que esa es una de mis debilidades. Pero sí tuve la bendición de poder ir saltando en diferentes industrias y aprendiendo mucho. Soy una persona muy interesada, muy curiosa. Muy inquieta. Muy inquieta, ¿verdad? Muy inquieta. Y bueno, y a partir de ahí siempre me dediqué a hacer más de lo que tenía que hacer. Y eso me permitió ir saltando en diferentes rubros, ¿verdad? Formo parte también, bueno, las finanzas, el sector financiero y el sector del mercado de capitales o la industria del mercado de capitales tienen mucha relación. O sea, yo efectivamente entré como director de la bolsa porque tenía
antecedentes dentro del mercado financiero. Y después sí entré a la industria por cuestiones familiares. Y de la industria ahí sí hay un sinnúmero como el CIE se dedica a muchos rubros, a partir de ahí fuimos generando muchas otras empresas del sector logístico, puerto, logística fluvial, o sea, el transporte fluvial. Entonces, ahí sí, digamos que trabajé o trabajo en una plataforma que me permitió ir saltando a otros rubros. Pero lo más importante de todo es tratar de aprender y ser lo suficientemente maduro en decir que uno no sabe todo, ¿verdad? Entonces, yo no soy ingeniero, hoy me toca presidir una empresa de ingeniería, ¿verdad? De ingeniería, y yo sé que hay cosas que no sé y lo que tengo que hacer es rodearme de gente que sí sabe y poder trabajar con ellos. No, y de hecho, bueno, mi mamá también es contadora, ¿verdad? Y ella siempre me decía, yo le digo, mamá, a mí no sé si es lo que más me interesa en el mundo, la parte de contabilidad, hacer un balance, estado de resultados, que me cuadre, ¿verdad? Todo. De hecho, que nosotros, bueno, yo sigo economía, pero tenemos contabilidad también. Ella me dice, si vos no querés que nadie te joda en la vida, tenés que saber de contabilidad porque los números están ahí. Sí. Cualquier contador te puede pasar un balance, y que vos no sabes lo que te está pasando, te puede maquillar, te puede joder, y toda empresa necesita finalmente tener la parte contable bien puntuada, ¿verdad? Entonces, mira, yo te diría la parte contable y financiera. Permíteme complementar lo que te dice tu mamá. Bueno, yo tengo 3 hijas y ellas pueden seguir la carrera que la mayor, que ya está, comparte casa de estudio con ustedes, sigue marketing, se queja muchísimo porque tiene que estudiar contabilidad. Pero digo, sigan la carrera que elijan seguir, ustedes tienen que hacer por lo menos un curso básico de administración y finanzas, sí o sí. O sea, hay muchísimos buenos profesionales en carreras no afines a la administración y a las finanzas y a la contabilidad que lastimosamente terminan perdiendo su negocio o fundiéndose, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Porque no supieron administrar. Claro. Entonces, no hace falta que vos sepas cómo hacer la contabilidad. Lo importante es que vos puedas entender un balance, entender los conceptos de administración, saber cómo manejar las finanzas. Hay muy pocos empresarios en Paraguay que hacen el flujo de caja de su empresa. Y hoy las empresas se funden más por problemas financieros que económicos, por manejo de flujo de caja. Hay empresas que tienen un patrimonio enorme, pero que tienen problemas financieros y terminan cerrando, ¿verdad? Entonces, es importante tener una base sólida en lo que respecta a la administración y finanzas. Buenísimo. Y eso me permitió a mí saltar a otros rubros, y bueno, con la madurez de decir, esto no sé, y confiar en la gente que sí sabe y trabajar juntos. Espectacular. Y pasando un poco más a la parte de liderazgo. Estamos hablando que vos presidiste o formaste parte de varias mesas de diálogo con muchos líderes en sí, ¿verdad? Hoy para nosotros, para nuestra casa de estudio, estamos hablando de la media de estudiantes va desde los 18 a los 25, 26 años aproximadamente. Gente muy joven, ¿verdad? O sea, estamos hablando que es una generación que cada vez busca más. O sea, generalmente suele pasar eso, que cada generación busca y busca y busca algo más, ¿verdad? ¿Qué vos decís que es el punto clave, también aparte de la escucha que vos estás diciendo de cosas que de repente uno no sabe, qué es el punto clave que puede tener hoy un líder joven para sentarse en esas mesas de diálogo con profesionales de alto calibre? Yo creo que, bueno, a mí me dieron una oportunidad muy grande, el presidente de una financiera, Carlos Geise, que me dio la oportunidad de ser gerente de tarjetas de crédito de esa financiera a los 22 años, ¿verdad? Realmente eso me permitió a mí, desde muy joven, estar en cargos gerenciales, y a partir de ahí fui creciendo. ¿Qué aprendí en ese camino? A no tener miedo, a no achicarse. Uno tiene que ser cara dura pero respetuoso, audaz, ¿verdad? Pero no irreverente. Y cuento la historia, eso había contado yo, Iván. Este señor se reunió conmigo cuando yo me iba a casar, yo me casé a los 24, y se reunió conmigo, pues mi familia política estaba también relacionada a ese negocio, al negocio financiero, entonces él quería saber qué yo iba a hacer, ¿verdad? Entonces me dice, mira Eduardo, mira, te vas a casar, y ¿cuáles son tus perspectivas? ¿Qué pensás hacer laboralmente? Y ahí yo le miré, eso fue en su casa, le miré a la cara y le dije, mira, Carlos, yo cuando vine a trabajar a esta financiera,
vine para sacarte el puesto a vos, que era el presidente de la empresa. Obviamente lo dije con todo respeto, yo no sé cómo me hubiese caído si yo era él, pero creo que él se dio cuenta o sintió de que yo no quería perder el tiempo, ¿verdad? Obviamente tuve de nuevo la bendición de poder tener la oportunidad y haber aprovechado la oportunidad, y que eso me permitió desde joven estar en puestos donde la edad promedio de otras personas que ocupaban esos puestos era 10 o 15 años mayor a lo que yo tenía, ¿verdad? El desafío, o cuáles son los desafíos, ¿verdad? Ganarte el respeto de la gente. O sea, eso es muy difícil. La gente mayor en muchos casos te mira de arriba para abajo, y de nuevo no hay que achicarse, no hay que tener vergüenza, hay que saber decir, como dije antes, que uno no sabe todo y que está dispuesto a aprender, pero no hay mejor cosa que cuando alguien viene y te dice, vos sabes hacer algo, y vos le decís, no, pero puedo aprender. Ahí estás demostrando que vos estás abierto a, ¿verdad? Yo creo que ese es el camino principal, ¿verdad? O sea, también conté en algún momento que había decidido yo dejar de decirle tío a los papás de mis compañeros de colegio. Uno normalmente, culturalmente, nosotros le decimos tío a las personas mayores, ¿verdad? Que están relacionadas a nuestro círculo, ¿verdad? Y llegó un momento que yo trabajaba con esa gente, o sea, ya sea como colega o como cliente, o como proveedor, lo que sea. Y de entrada yo sentía que diciéndole tío yo me estaba poniendo por debajo de ellos, ¿verdad? Entonces dije, bueno, no, yo tengo que parar esto, ¿verdad? Yo tengo que ponerme de igual a igual. Y nada, eso me costó mucho. Principalmente con uno o dos padres de compañeros a quienes así yo les tenía así con mucho respeto. Los más jodidos que decíamos, ¿verdad? Bueno, y me costó mucho, pero eso hice, ¿verdad? Y bueno, como te digo, tuve la oportunidad y aproveché. Y sobre todo con trabajo. Bueno, o sea, yo creo que, o por lo menos yo también, que inicié desde los 18 años en una multinacional, estamos hablando que lo que más resalta al final del día es: esta persona rinde o no rinde, le damos el trabajo, aprovecha, se toma el tiempo, si necesita más tiempo. No es que llega de repente la hora no terminó y se va. O sea, realmente yo creo que la finalidad otra vez es lo que... El famoso, ese no es mi trabajo. O sea, lo peor que te puede decir alguien con quien vos estás trabajando es, ese no es mi trabajo, ¿verdad? Sí, hoy cambió mucho, ¿verdad? Yo tengo 47 años, tampoco soy viejo, estoy entrando ya pero cambió un poco el compromiso de la gente. No con esto estoy criticando a las nuevas generaciones, pero al final de cuentas los que evalúan a las nuevas generaciones piensan como yo. Entonces, cuando uno va y contrata ahora talentos, de repente te dicen, no, yo a partir de las 9 porque a las 7:30 me voy al gimnasio, y claro, entiendo. Y cambiaron un poco cambiaron, ¿verdad? Pero hay gente que te dice, ese no es mi trabajo. Y ahí vos te das cuenta de que esa persona está dispuesta exclusivamente a hacer lo que se le dice que tiene que hacer y no más. Y no se va a esforzar más. Y los que efectivamente van creciendo profesionalmente son aquellos que hacen un esfuerzo, ¿verdad? Y no hay secreto, es sembrar y cosechar, ¿verdad? Entonces uno tiene que sembrar en los primeros 10 o 15 años de trabajo, y te aseguro que vas a cosechar después. Espectacular. Y hablando un poco más del tema justamente del liderazgo que estábamos hablando, siempre hay distintos tipos de líderes. Ahora estamos hablando de ¿cuál vos crees que es la diferencia, o cómo se marca cuando uno lidera un proyecto en cuanto a motivar a su gente, realmente impulsar que esto es algo que crezca exponencialmente en el tiempo? ¿O simplemente un administrador de los recursos o del capital humano del momento, ¿verdad? Bueno, al final el líder es un administrador de recursos, ¿verdad? El tema nomás es, vuelvo a mi vida familiar. Yo, como conté, tengo 3 hijas. El esquema que uso o que usamos con Betina, mi señora, con la mayor, no es el mismo que usás con la del medio, ni es el mismo que usás con la más chica.
Cada persona tiene una forma diferente de actuar y de reaccionar ante presiones, ante directrices, una serie de... O sea, lo más difícil, y eso no te enseñan en una universidad, es a manejar gente. Manejar en el buen sentido, ¿verdad? Manejo de egos. Cómo pedirle algo a alguien, cómo exigirle a alguien, cómo reprenderle a alguien, ¿verdad? Cómo motivarle a alguien, cómo ponerle objetivos. ¿Qué valora cada persona? Hay gente que valora el sueldo. Sueldo. Si a mí no me interesa si me pegas por la cara siempre y cuando yo gane bien. Hay gente que el sueldo está en segundo, tercero, cuarto lugar. Llegás y le preguntás cómo estás. Vení, presentate un rato en mi escritorio, vamos a hablar. ¿Estás feliz trabajando acá? O sea, imagínate la diferencia. O sea, una persona es simplemente cuánto gana y mi bono y no me interesa y va a trabajar 12, 14 horas, no tiene vida privada. O sea, y el otro quiere que vos le llames en su cumpleaños. Valora mucho más eso. Entonces es la escala de valores. Y no estoy hablando de honestidad, trabajo, respeto, claro, los valores. ¿A qué le das valor? ¿Verdad? Si vos podés lograr identificar a lo que cada uno le da valor y actúas en consecuencia con cada uno de ellos para sacar el mejor rendimiento posible, ese es el mejor liderazgo, ¿verdad? Y después hay otro tema también que es súper importante, y una transición que a mí me costó darme cuenta de que yo no soy un ídolo y que hay gente que hace el trabajo que yo hago igual o de mejor manera de lo que yo hago, ¿verdad? Entonces vos te das cuenta que no, esto tengo que dejarle a Juan, esto a Pedro, porque él hace mucho mejor de lo que yo hago, por más de que yo sea el presidente de la empresa o por más de que yo sea el dueño de la empresa o que yo haya sido el emprendedor que creé la empresa. Los emprendedores creen que por haber creado la empresa, ellos son los más adecuados para seguir a la cabeza de la empresa. Y no es así. La empresa es un organismo vivo que va cambiando. Probablemente lo mejor para el inicio de esa empresa era el emprendedor. Pero a la larga tiene que venir una persona con un perfil diferente. Que ese emprendedor se dé cuenta de que tiene que bajarse también un poco. No, es una transición entre ser emprendedor y convertirse en empresario. ¿Ah? Eso es súper difícil. Y eso normalmente no ocurre. Cuesta soltar de repente un Cuesta poco, soltar, ¿verdad? y normalmente en un gran porcentaje de los casos es el elemento que hace que las empresas se queden o se terminen cerrando o que mueran con su fundador, ¿verdad? Entonces, normalmente el emprendedor pues quiere que su emprendimiento trascienda. Uno de los grandes errores también es que pensar que el emprendimiento tiene que trascender con nuestra descendencia. Claro. Nuestros hijos no son la continuidad de nuestra vida, ¿verdad? Nuestros hijos no tienen por qué, si soy emprendedor y yo armé un negocio, nuestros hijos no tienen por qué seguir administrando el negocio que nosotros armamos. Si no les interesa ahora. Si les interesa, enhorabuena, en vez de iniciar la carrera en la línea de partida, van a iniciar la carrera 100 metros adelante, 200 metros adelante, ¿verdad? Pero no tienen la obligación. Ahora, por otro lado, sería espectacular de que el emprendimiento que uno generó trascienda en el tiempo. Y para eso hay que profesionalizar. Y si uno quiere profesionalizar, uno tiene que generar estructura. Y lo más probable es que para generar estructura uno tenga que dar un paso al costado. Hay que buscar el mecanismo para seguir sintiéndose útil, ¿verdad? Claro, desde otra parte. Claro, ¿verdad? Con otro rol, otro perfil, o salir de la empresa y dedicarse a otra cosa, ¿verdad? Y mirarla desde lejos, así como uno le ve también a los hijos, ¿verdad? Desde lejos uno se pone orgulloso de los logros de los hijos, ¿verdad? Pero esa transición es súper difícil y en la gran mayoría de los casos no ocurre. Y hablando un poco más de sí en específico, estamos hablando de una empresa líder acá en el país, ¿verdad? De un sector que Paraguay, todo lo que sea el desarrollo en sí de la industria, de la parte naval, todo es un sector profundamente importante para nosotros en sí. Yo te pregunto ahí, ¿cómo es ese día a día? ¿Cómo es... ¿Qué es lo necesario de repente o cuáles son ciertas complicaciones que se puedan tener al trabajar en una empresa que se conecta con varias partes de la industria base del país? Pues realmente hay una responsabilidad muy grande porque
Yo siempre digo que o sea, el grado de responsabilidad, sí, volvemos al emprendedurismo. Cuando vos sos emprendedor, tu responsabilidad es poner comida en tu mesa. O sea, yo trabajo para generar dinero para poder poner comida en mi mesa. Empieza a crecer la empresa y tenés 50 funcionarios, 70 funcionarios, 100 funcionarios. La responsabilidad es mucho más grande porque ya estás impactando en 50, 70 o 100 familias. Entonces ya no es más poner la comida en tu mesa, ya es que se ponga comida en la mesa de todas esas personas, sumado a eso a proveedores, clientes, una serie de elementos, ¿verdad? Y después te encontrás con empresas de la magnitud de CIE, que como bien decís, está en rubros vitales para la economía. Principalmente te diría dos, ¿verdad? Uno es energía y el otro es logística, la logística fluvial. O sea, energía, no hace falta que explique, todos sabemos de qué estamos hablando. Hoy no se hace nada sin energía. Y el sector fluvial, la navegación fluvial, el 85% del comercio exterior de Paraguay, siendo como dice el Roabasto, una isla rodeada de tierra, ¿verdad? El presidente Peña suele usar esa frase muy a menudo. Nuestra salida al mar o al mundo exterior es a través de nuestra hidrovía. Entonces, los activos navales que nosotros construimos son vitales para nuestra economía. Fuera de lo que hacemos en industria y demás, ¿verdad? Pero esos dos rubros, energía y logística fluvial, son vitales para nuestra economía. Y a partir de ahí, ya pasaste de llevar comida a tu mesa, llevar comida a la mesa de los demás, y a actuar en políticas públicas que ayuden al desarrollo de esas industrias, ¿verdad? O sea, nosotros trabajamos mucho en lo que es el desarrollo de leyes, reglamentaciones, incentivos. Trabajamos de manera gremial con aquellos que se desarrollan también en el mismo rubro. Y obviamente al tratar de incidir en políticas públicas, no estamos hablando exclusivamente de beneficios que puede obtener la empresa en la cual estoy. Hablamos de nosotros y otros competidores que también se van a ver beneficiados. Pero ahí uno también piensa en algo más que mirar su propio ombligo, ¿verdad? O sea, ya estás pensando en el desarrollo del país. Porque a la larga, el desarrollo del país te beneficia, ¿verdad? Entonces, realmente desde mi rol, por más que yo dedico cierto tiempo a la empresa a cuestiones, no digo operativas, pero más institucionales, comerciales principalmente, pero sí hoy a nivel de políticas públicas nosotros como sí buscamos tener incidencia, trabajar mucho con el Poder Ejecutivo para que efectivamente lo que hacemos tenga un impacto en la economía del país. Y aprovechando un poco esa conexión con el sector paraguayo, con el mercado a nivel país, te consulto, ¿vos qué crees que es el siguiente paso que le falta dar a Paraguay, al país, a través de alguna política o a través del desarrollo de otro sector, para seguir avanzando en este desarrollo que vamos teniendo, ¿verdad? O sea, si bien el país va creciendo todos los años en cuestiones económicas, o sea, están los datos del BCP que lo respaldan, ¿verdad? Que Santi Peña hace poco también, me acuerdo que en una charla agarró y dijo, las estadísticas son las estadísticas, está puesto, pero sabemos que sigue faltando, ¿verdad? Que para el desarrollo, cuando un país está en vía de desarrollo, es porque necesita todavía industrializarse de repente más, algunos sectores, profundizar un poco más otra vez su propio crecimiento. O sea, ¿vos qué crees que le falta ese siguiente paso al país en sí? Nosotros cada 5 años hacemos borrón y cuenta nueva en cuanto a la planificación del país. O sea, lastimosamente nuestro país, que es una opinión personal, lastimosamente nuestro país no tiene una planificación a largo plazo. Si bien es cierto, hay algunas intenciones, pero cada vez que sube un nuevo presidente hay una cuestión de gobierno. Un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Entonces, ¿qué le falta al país para desarrollarse, para sostener un crecimiento económico? Infraestructura. Clarísimo, ¿verdad? Entonces, hoy, y ahí vamos a entrar un poco a hablar de políticas públicas, ¿verdad? Pero la infraestructura se genera en un mediano largo plazo, no en 5 años. Es muy difícil generar infraestructura si no hay una planificación. Y hoy el sentir que tenemos nosotros es que, como te digo, cada 5 años hay un borrón de cuenta nueva, hay un nuevo plan
y ese plan para arrancar tarda año y medio, ¿verdad? Y después le queda ya poco tiempo para ejecutar, ya viene nuevamente el época electoral. Entonces, efectivamente, no hay un tiempo suficiente como para poder ejecutar un plan, y cuando se cambia el gobierno, cambia el plan, entonces ese es un problema. Nosotros tenemos que crecer en infraestructura, tenemos que planificar a largo plazo. Y sí, venimos creciendo 4,5%, pero nuestro PIB es de 45 mil millones de dólares. O sea, si vos tenés 1 y haces 2, creciste 100%. O sea, nuestra base es muy pequeña. Entonces, crecer no es difícil porque nuestra base es pequeña. Entonces, al crecer sobre nuestra base pequeña en valores relativos, en valores porcentuales, podemos crecer 4, 5, 6%, pero no termina siendo chico otra vez. Crecimos 14, 15% en la época de Lugo, principalmente porque el precio de los commodities explotaron, ¿verdad? Totalmente coyuntural. No es estructural. Entonces, nosotros tenemos que invertir en infraestructura. Y el problema nuestro es, y va a ser poco popular lo que voy a decir, nosotros tenemos una carga impositiva muy baja y un gasto público que no nos permite tener un colchón suficiente para invertir. Claro. Entonces, gran parte de nuestros impuestos lo estamos destinando a gastos rígidos, lo que sobra destinamos a inversión. Cuando tenemos poca recaudación, el primer fusible es la inversión, porque no podemos pasar el 1,5% de déficit fiscal, y eso es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, y si no invertimos en infraestructura, vamos a dejar de crecer. Y si no crecemos, no aumentamos la base imponible, ¿verdad? Y no aumentan los impuestos. Entonces, es preocupante. El sector privado viene trabajando mucho y este es un país todavía manejado por el sector privado a diferencia de otros países de la región, pero es importante seguir invirtiendo en infraestructura y planificar. Y sobre todo, tocando un poco el tema de los impuestos, es un tema muy tratado en los últimos años, ¿verdad? Por el hecho que creo que de Sudamérica en sí somos uno de los más bajos. Somos el más bajo. Somos el más bajo. Pero también después está la confianza, claro. ¿verdad? La ¿Qué se hace con el impuesto? ¿Qué se hace? ¿Dónde se ve reflejado? Entonces es un tema un poco más grande, pero es un tema que yo creo que sobre la mesa está en este último tiempo, ¿verdad? Porque se exige mucho. O sea, yo creo que la infraestructura, el servicio público, tanto de transporte como la parte de medicina, o sea, por todos lados es como que falta un empujón más, ¿verdad? Un push que haga que capaz con un poco más de inversión esto pueda seguir creciendo para las próximas generaciones, ya mi generación o las que vengan, ¿verdad? Pero ahí tenés, Iván, tenés dos opciones. O nos pasamos quejándonos de lo que no tenemos, o nos ocupamos de lo que tenemos y nos vamos adelante. ¿Verdad? Entonces, yo siempre digo que nosotros trabajamos pese a los gobiernos. O sea, no importa si viene el gobierno del color tal o del color, no importa. O sea, nosotros tenemos que seguir trabajando. Yo trabajo en empresas que en total tienen aproximadamente unos 4.000 funcionarios trabajando en diferentes rubros. Y esa es la responsabilidad que tenemos. O sea, nosotros tenemos que seguir empujando. Si nosotros nos centramos en la infraestructura que no tenemos o en los problemas que se nos dan día a día, y vamos a ocupar nuestro tiempo en lamentarnos y una serie de cosas, en vez de ocupar nuestro tiempo en tratar de salvar esos problemas o esos obstáculos que nos pone el día a día, y a seguir trabajando. O sea, yo soy del Partido Trabajador, ¿verdad? O sea, el partido que busca trabajar y seguir, ¿verdad? Entonces es importante mirar adelante, y para lo que vinimos hoy, que es un poco hablar de lo que uno busca en una casa de estudio, es como dije antes, es entrar al mundo laboral. Al comienzo, por supuesto, llenar la billetera de cada uno, ¿verdad? Y poder hacer frente a las necesidades. Pero por otro lado, ustedes hablan mucho del impacto, ¿verdad? Las nuevas generaciones hablan mucho del impacto. De repente hay gente que tiene 3, 4 meses de antigüedad en el trabajo y me dice, la verdad que no me siento cómodo porque yo no veo dónde estoy impactando. O sea, con 3, 4 meses en un trabajo es difícil que impacte, ¿verdad? Vamos a hacer algo que valga la pena. Claro, ¿verdad? El propósito. Entonces, para mí el propósito es generar empleo. Es generar empleo. O sea, y si ese propósito te mueve y uno realmente puede seguir emprendiendo, puede seguir generando fuentes de trabajo,
uno cumple con su propósito, ¿verdad? Entonces, para mí lo importante es que cada uno busque su propósito, que se haga de las herramientas necesarias para poder cumplir ese propósito y que mire adelante. Que mire adelante y en el camino te vas a recibir una rama, te vas a tropezar con una piedra, pero hay que seguir adelante. Y no hay que cansarse rápido. O sea, lo que vemos nosotros muchas veces es que el grado de tolerancia a la frustración es lo que bajó mucho. Hay muy poca tolerancia a la frustración. O sea, la gente se frustra y busca otra cosa, ¿verdad? Y hay que tratar de levantar un poquitito eso. Y hablando ya, para no sacarte más tiempo, hablando de justamente proyecciones a futuro, vos siendo egresado de nuestra casa de estudio como dijimos, contador en la Universidad Católica, ¿qué consejo vos le podrías dar a los jóvenes de cómo afrontar su siguiente paso, ya sea hoy estando como estudiante en la universidad y profesionalmente también, ¿verdad? ¿Qué vos le podrías decir a ellos que crees que a vos te hubiera servido cuando estabas iniciando en nuestra casa de estudios? Hoy, después del aprendizaje y mirando las herramientas que se tienen hoy, probablemente, un poco siguiendo lo que dijo tu mamá en algún momento, probablemente hoy le saques una foto al balance, levantes alguna plataforma de inteligencia artificial y te va a sacar un detalle o un resumen de cuál es la situación de esa empresa. Entonces voy a decir, ¿para qué voy a estudiar eso? Entonces, hoy la inteligencia artificial te da muchas, o la tecnología, ¿verdad? Te da muchas herramientas que te diría, inclusive hay que aprender a hacer el prompt y te olvidas, ¿verdad? Pero hay algo que para mí es fundamental: relaciones humanas. Probablemente lo más importante que hoy se necesite en el ámbito laboral es tener desarrolladas esas habilidades blandas, ¿verdad? Que le dicen los de recursos humanos, ¿verdad? Saber relacionarse con la gente. O sea, es lo más importante. O sea, y para el introvertido que estudia ingeniería informática hay que generar herramientas, ¿verdad? Pero realmente relacionarse con la gente, poder pararse en un lugar y hablarle a la gente, poder influir, poder vender algo. O sea, al final de cuentas todos nos vendemos. O sea, yo me vendía a mi novia en su momento para poder casarme con ella, ¿verdad? O sea, cada uno o se vende a sí mismo, o vende un producto, o vende... Entonces, poder tener esas herramientas, esas habilidades blandas que ayudan a ese relacionamiento entre las partes interesadas, entre tu compañero de trabajo, entre tus clientes, entre tus proveedores, entre tus competidores, ¿verdad? Los reguladores. O sea, si eso pueden desarrollar, y probablemente eso se desarrolla más en el ámbito laboral bueno, en la universidad también, está en el centro de estudiantes, ese tipo de cosas, eso les va a servir para la vida profesional y para todo lo demás, ¿verdad? Pero ese es un elemento fundamental. Yo creo que hoy en día, con las herramientas que existen, que son universales, o sea, cualquiera puede tener acceso a la inteligencia artificial. Una persona, el hijo de Bill Gates, ¿verdad? O cualquier persona acá del Bañado. O sea, ellos todos pueden tener acceso, pero no cuesta más nada. La barrera de entrada es súper baja, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a marcar la diferencia? A mi criterio, puedo estar equivocado, pero en las relaciones humanas, ¿verdad? Entonces, para mí, que la gente se busque desarrollar eso es sumamente importante. Y yo, sumando más un poquitito lo que dijiste, yo creo que también hoy, por ciertos, como dijiste, frustraciones que hay veces que nuestra generación, hablando propiamente dicho, le cuesta un poco asumir, yo creo que no hay nada más lindo o nada que hace que tengan más ganas de hacer las cosas que involucrarse en cosas que verdaderamente le gusten. O sea, cuando vos o sea, yo te digo, desde el centro de estudiantes tenemos 1500 actividades que me hace dormir todas las noches mal, fin de semana totalmente cansado, alejado de un montón de cosas, pero cada una de las actividades con una sonrisa de oreja a oreja porque es lo que realmente me gusta, ¿verdad? El propósito. Es un propósito que te da, que es tener esas ganas. Entonces, yo creo que le pasa mucho a mi generación, tienen muchísima motivación sobre cosas que les gusten. No es fácil siempre estar donde querrías estar, pero si tenés la posibilidad, ¿verdad? Si tenés realmente la posibilidad de meterte de repente, a vos te gusta el área de comunicación, meterte a estudiar comunicación, a vos te gusta la parte de las matemáticas y te vas netamente a la parte económica,
al final del día es lo que vas a terminar haciendo casi toda la vida, ¿verdad? Por lo menos durante mucho tiempo de tu carrera profesional. Entonces, yo creo que ese es un punto. Sí, hace poco hice esa consulta, porque estaba en conversación con una de mis hijas, le digo, porque me dijo, amo mi trabajo. Yo me despierto temprano y me quiero ir a trabajar, me dijo, ¿verdad? Me llamó la atención y hice una consulta con IA y dije, ¿qué porcentaje de la población mundial trabaja en un lugar donde le apasiona? Me tiró un número, 20%. Claro. No sé científicamente de dónde sacó eso, ¿verdad? Pero imagínate, solamente el 20% de la gente ama lo que hace, laboralmente hablando, ¿verdad? Y ahí volvemos a las dos opciones, ¿verdad? Una opción es que tengas la suerte y la bendición de poder ir a un lugar y hacer lo que efectivamente te gusta. Y lo otro es buscar que te guste lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, son dos formas de ver. Y tener la otra opción que es amargarte. Claro. ¿Verdad? Entonces, si vos buscas el propósito en algo que la vida te puso enfrente y que probablemente no es lo que vos hayas elegido, pero si encontrás la forma de buscar el propósito o de encontrar el propósito, y vas a despertarte con un poco más de sonrisa, ¿verdad? Para ir a trabajar todas las mañanas. Y es lo que hay que hacer. Porque si vos decís, no me gusta lo que hago, no me gusta, ya empieza. O sea, claro, es peor, ¿verdad? Es peor. O sea, pero si le buscas el lado bueno, digamos, y lo que haces tenés que hacer con pasión. Si no le pones pasión a lo que haces, vas a terminar odiando tu día a día y no vas a ser productivo, no vas a crecer, no vas a poder sentarte en la mesa de liderazgo, nada, no vas a poder hacer nada. Entonces, encontrarle el lado positivo a lo que estás haciendo. Y todas las cosas tienen el lado positivo, ¿verdad? Es cuestión de ser un poco creativo nomás. El famoso ver el vaso medio lleno o medio vacío. No mitad vacío, así mismo. Bueno, te agradezco, Eduardo, realmente por compartir con nosotros en este espacio, realmente hablar un poco tanto de la parte empresarial que te tocó a vos, como brindarnos un poco de conocimiento acerca del país. También quiero agradecerle a todos por acompañarnos en este episodio. Esto fue Podcast UC y nos estaremos viendo en el próximo capítulo.